Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad vamos a presentar lo que es el proyecto final del curso Taller de Investigación. Este proyecto está titulado como Modelos de Machine Learning y Deep Learning para mejorar el diagnóstico asistido del Parkinson mediante el análisis de voz en pacientes de un hospital de Lima 2026. Como integrantes están Condori Romero, Steve Elmer y quien le habla, Pariona Carguaz Joseli. Siguiente. En el problema de investigación, los modelos Machine Learning y Deep Learning han demostrado resultados prometedores en el diagnóstico temprano del Parkinson. No obstante, aún existen limitantes en la generalización de los modelos, la calidad de los datos clínicos y su implementación en hospitales. En el Perú, el diagnóstico sigue basándose principalmente en las evaluaciones clínicas tradicionales. En un hospital de Lima se identificaron retrasos en el diagnóstico temprano y dificultades en la gestión de información clínica. Por ello, esta investigación evalúa la influencia de los modelos de Machine Learning y Deep Learning en la precisión diagnóstico asistido del Parkinson en un hospital de Lima 2026. En el problema general, ¿de qué manera los modelos de Machine Learning y Deep Learning influyen en el diagnóstico asistido del Parkinson en pacientes de un hospital de Lima 2026? En el apartado de problemas específicos, en el primero, ¿en qué medida los modelos Machine Learning y Deep Learning influyen en la exactitud del diagnóstico asistido del Parkinson en pacientes de un hospital Lima 2026? Y el problema específico 2, ¿en qué medida los modelos de Machine Learning y Deep Learning influyen en la rapidez del diagnóstico asistido del Parkinson en pacientes de un hospital Lima 2026? Y el problema específico 3, ¿en qué medida los modelos de Machine Learning y Deep Learning influyen en la confiabilidad del diagnóstico asistido del Parkinson en pacientes de un hospital de Lima 2026? Siguiendo con los objetivos, el objetivo general determina en qué medida de los modelos Machine Learning y Deep Learning influyen en la precisión del diagnóstico asistido al Parkinson mediante el análisis de señales de voz en pacientes de un hospital de Lima 2026. El objetivo específico, el primero es determinar en qué medida los modelos Machine Learning y Deep Learning influyen en la exactitud del diagnóstico asistido al Parkinson mediante el análisis de señales de voz en pacientes de un hospital de Lima 2026. Objetivo 2. Determinar en qué medida los modelos Machine Learning y Deep Learning influyen en la rapidez del diagnóstico de Parkinson mediante el análisis de voz en pacientes de un hospital 2026. Objetivo 3. Determinar en qué medida los modelos Machine Learning y Deep Learning influyen en la confiabilidad del diagnóstico del Parkinson mediante el análisis de voz en pacientes de un hospital de Lima 2026. Como marco teórico, tenemos a la variable independiente, el cual es Machine Learning y Deep Learning. Como modelos, estos modelos permiten clasificar y analizar las características de las señales de voz para el apoyo del diagnóstico del Parkinson. Por su parte, las arquitecturas del Deep Learning facilitan la identificación de patrones espaciales y temporales en estas señales. Como herramientas, se han utilizado herramientas tecnológicas que influyen Python como lenguaje principal para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Se emplean librerías como Pandas, NumPy, PyTorch, entre otros. Aplicaciones se aplican al diagnóstico asistido del Parkinson mediante el análisis de voz, permitiendo identificar patrones asociados a la enfermedad. Además, estas tecnologías favorecen la detección temprana, la comparación de modelos y el monitoreo continuo de pacientes. Continúa, por favor. Como variable dependiente, es la precisión del diagnóstico asistido del Parkinson. Como dimensión uno se tiene la exactitud del diagnóstico. Esta exactitud mide la capacidad del sistema para clasificar correctamente a pacientes con Parkinson y personas sanas mediante el análisis de señales de voz. Depende de la calidad de los datos, el procesamiento y el modelo de clasificación empleado. Y se evalúa mediante métricas como la exactitud,
la sensibilidad y la especificidad que reflejan la precisión y confiabilidad del diagnóstico asistido. Dimensión 2, rapidez del diagnóstico. Esta mide el tiempo que requiere el sistema para procesar una señal de voz y generar un resultado de apoyo diagnóstico. Depende del procesamiento de la señal y del modelo utilizado, siendo un criterio importante para evaluar la eficiencia del sistema y comparar el desempeño entre modelos de Machine Learning y Deep Learning. Y como dimensión 3, confiabilidad del diagnóstico. La confiabilidad del diagnóstico evalúa la capacidad del sistema para generar resultados consistentes y seguros al analizar señales de voz. Se mide mediante métricas como el F1 score, la tasa de falsos positivos y falsos negativos, permitiendo verificar la estabilidad del modelo y su capacidad para mantener un buen desempeño con datos nuevos. Continúa, por favor. Continuando con la hipótesis de la investigación. Como hipótesis general, se planteó que los modelos de Machine Learning y Deep Learning influyen de manera significativa en el diagnóstico asistido del Parkinson mediante el análisis de señales de voz en pacientes de un hospital de Lima, 2026. Hipótesis específicas. Como primera hipótesis, los modelos de Machine Learning y Deep Learning influyen de manera significativa en la exactitud del diagnóstico asistido del Parkinson en pacientes de un hospital de Lima 2026. Como hipótesis 2, estos modelos influyen de manera significativa en la rapidez del diagnóstico asistido. Y la hipótesis 3, los modelos influyen en la confiabilidad del diagnóstico asistido del Parkinson en pacientes de un hospital 2026. Continúa. Validando en la metodología de investigación, el tipo de investigación aplicada y la tecnología se busca resolver un problema del sector salud mediante la aplicación y modelos de Machine Learning y Deep Learning para apoyar el diagnóstico asistido del Parkinson a partir del análisis de señales de voz. En el enfoque es cuantitativo, se analizarán datos numéricos obtenidos de las señales de voz para evaluar el desempeño de los modelos en función de la exactitud y rapidez y confiabilidad del diagnóstico. En la metodología de investigación, en el apartado de diseño, metodología no es experimental y transversal y predictivo y comparativo. La investigación analizará el registro de voz de pacientes sin intervenir en la condición clínicas ni modificar el tratamiento médico. Además, se comparará el desempeño de diferentes modelos de Machine Learning y Deep Learning para identificar en qué se ofrezcan mejores resultados en el diagnóstico asistido del Parkinson. En el alcance explicativo, se evaluará cómo la aplicación de los modelos Machine Learning y Deep Learning influye en el diagnóstico asistido en Parkinson, analizando su impacto en la exactitud y rapidez y confiabilidad del diagnóstico. Siguiendo con la metodología de investigación, la población estará conformada por pacientes adultos atendidos en un hospital de Lima durante el año 2026. La muestra será no probabilística por conveniencia, integrado por pacientes con diagnóstico del Parkinson, participantes del control que cumplan los criterios de inclusión del estudio. Y en el apartado de técnicas e instrumentos se empleará como técnica el registro de señales de voz y el análisis documental de información clínica y la evaluación de desempeño de los modelos. Como instrumentos que se utilizaron como el protocolo de grabación de voz, ficha de registro y la matriz de extracción de características acústicas y matriz de confusión para evaluar los resultados. Como metodología de implementación, se seleccionó la metodología CRISP-DM por ser la más adecuada para proyectos de Machine Learning y Deep Learning, porque permite estructurar el proceso desde la comprensión del problema hasta la evaluación y despliegue de los modelos del diagnóstico asistido. Como fases de implementación, se tiene la comprensión del problema, que define el problema clínico y objetivos del diagnóstico asistido. Fase 2, la comprensión de los datos, que analiza el registro de voz y datos clínicos autorizados. Preparación de los datos. Se hace una limpieza, anonimización y extracción de características acústicas.
Modelado, es entrenamiento y comparación de modelos de Machine y Deep Learning. Evaluación, estas evalúan el desempeño mediante métricas del diagnóstico y selección del mejor modelo. Y por último, el despliegue, que integra el modelo seleccionado en un prototipo de apoyo al diagnóstico. Continúa, por favor. Eh, Como métricas de evaluación, se calcularán a partir de la matriz de confusión. En este estudio, eh, como se puede observar en la tabla, TP representa pacientes con Parkinson correctamente clasificados. TN representa participantes sin Parkinson. FP representa pacientes sin Parkinson. Y FN representa pacientes con Parkinson no detectados por el modelo. Eh, Tal como se puede observar, evaluaremos los modelos mediante 7 métricas. Accuracy para medir la exactitud global. Precisión y sensibilidad para evaluar la correcta detección de pacientes. Especificidad para identificar correctamente a quienes no representan la enfermedad. F1 score como medida de equilibrio. OutRock para analizar la capacidad discriminativa. Y MSC, que ofrece una evaluación robusta cuando existen clases desbalanceadas. Continúa, por favor. Técnicas de evaluación. La evaluación del proyecto se realizará mediante 5 técnicas. Primero, la matriz de confusión, para identificar los aciertos y errores del modelo. Segundo, las métricas de clasificación, para medir objetivamente su desempeño. Tercera métrica de evaluación es la comparación entre modelos de Machine Learning y Deep Learning para seleccionar el más eficiente. Cuarto, la validación técnica del prototipo para verificar su funcionamiento. Y finalmente, la validación clínica referencial, eh, comparando las predicciones del sistema con el diagnóstico de los especialistas. Em, en esta etapa se siguió un proceso secuencial, tal como pueden ver, continuando ahora con el procedimiento de evaluación. Eh, Primero se organizaron y prepararon los registros de voz. Luego se extrajeron las características acústicas y se dividió el dataset en entrenamiento, validación y prueba. Posteriormente se entrenaron los modelos de Machine Learning y Deep Learning, los cuales fueron evaluados mediante métricas de clasificación. Finalmente se comparó su desempeño y se validó el funcionamiento del prototipo para apoyar el diagnóstico del Parkinson. Siguiente. El cronograma que hemos estado durante las 18 semanas lo hemos organizado y lo hemos controlado desarrollando cada etapa de la investigación, desde la delimitación del tema hasta la sustentación final. Eh, por último, se tenía el presupuesto. Como se puede observar, se estimó un presupuesto total de 200 sones, destinado principalmente a recursos tecnológicos, procesamiento de datos y gastos complementarios necesarios para el desarrollo de la investigación. Bien, ¿no? Eso sería todo por nuestra parte, profesor.